Eclesiastés capítulo 8, versículo 1 al 17. Haremos lectura de todo el capítulo 8 de Eclesiastés. Para los que nos visitan por primera vez, predicamos la palabra del Señor de manera expositiva. Tomamos un libro de la Biblia, leemos la palabra, explicamos la palabra y aplicamos la palabra a nuestras vidas. ¿Está bien? Así que hoy estamos en el capítulo 8, aquí nos quedamos la semana pasada. Eclesiastés 8, versículo 1, lee de la siguiente manera. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina el rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persista, porque Él hará todo lo que Él quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá? ¿Qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo del juicio. Porque para todo lo que queréis hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser. ¿Quién lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en la guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en el que el hombre se enseñoreará del hombre para mal suyo. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde había actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como la sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes le suceden como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes le acontece como si hicieran obras de justo. Digo, esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y que beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he aquí todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar. La obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre, buscándola no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Padre, gracias una vez más de que no necesitamos la sabiduría humana ni la creatividad humana para que domingo tras domingo tu iglesia pueda ser nutrida, fortalecida y conformada a la imagen de tu Hijo.
Gracias porque nos has dejado tu voz plasmada en estas gloriosas páginas, inspiradas por tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque tenemos la firme convicción de que ellas son útiles para enseñar, para redarguir, para instruir con justicia, a fin de que el hombre de Dios sea plenamente maduro para vivir, Señor, de tal manera que tú seas exaltado en medio de tu iglesia. Gracias porque tu Espíritu Santo usa tu palabra y tu palabra es inspirada por tu Espíritu para que nuestros corazones sean cambiados. Una vez más, te rogamos por tu auxilio, que quites toda distracción y que nuestros corazones puedan oír tu voz. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Puedes sentarse, iglesia. Yo creo que no hay persona en este lugar que al ver las noticias de esta pasada semana no estemos indignados ante la injusticia que ha ocurrido a unos niños en Tennessee, donde una persona transexual entró a una escuela con un arma y allí tomó las vidas inocentes de estos niños en una escuela cristiana, a la cual esta niña también perteneció en un momento dado, y dentro de los que estaban siendo asesinados se encontraba la hija de un pastor presbiteriano. Se entiende que esto fue fríamente calculado y que hay una actitud de venganza, de odio. Tristemente, así nos lo presentan los medios de comunicación, donde apoyan toda esta agenda liberal. Y hermanos, cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo, te llenas de indignación. Cuando tú ves la injusticia, cuando tú ves precisamente que en medio de ese pueblo donde se hizo este vil y cruel asesinato, un grupo de personas manifestarse del mismo grupo de transgénero pidiendo libertad y justicia, yo no puedo imaginar cómo puede sentirse los padres que acaban de recibir a su hija muerta por una persona, si le puede llamar de esa manera, que ha tomado esta actitud de arrebatarle la vida a estos niños. El mundo está lleno de injusticias, iglesia. Cuando vemos las noticias, no simplemente está lleno de injusticias, sino que está lleno de una falta de sabiduría en cómo nosotros actuamos en base a la injusticia. Recientemente también vi a un oficial de la policía, esto fue también esta semana en nuestra isla, donde comienza a gritarle la persona que el oficial detiene, amenazándolo, y termina siendo de igual manera arrestado. Esta semana había un dirigente de béisbol en un juego, gritarle al árbitro en la cara hasta ser expulsado del juego. Esta semana había un cliente peleando con un empleado. No guardaron la calma, se estaban maldiciendo. Iglesia, por todos lados usted se encontrará con injusticia y con falta de sabiduría. Si hay algo en el cual podemos decir amén todos los que estamos en este lugar, es que estamos en un mundo peligroso, estamos en un mundo injusto, estamos en un mundo donde no se está actuando con sabiduría. Y esa es la pregunta que yo quiero que nosotros nos podamos contestar a la luz de este texto. ¿Cómo debe actuar los hijos de Dios en un mundo peligroso y lleno de injusticia?
Eso es precisamente lo que el texto que acabamos de leer nos está diciendo Salomón. ¿Cómo manejo la injusticia y los abusos que veo día a día? ¿Cuál debe ser mi reacción? ¿Cuál debe ser mi comportamiento ante todo lo que ocurre en este mundo peligroso e injusto? Precisamente el pasaje de hoy nos va a dar la respuesta. ¿Cómo vivir en un mundo peligroso y cómo vivir en un mundo de injusticia? ¿Qué necesito para esto? Y diga conmigo, si usted lo acaba de escuchar y lo acaba de ver y lo acaba de leer, sabiduría. Si hay algo en el cual necesitamos tú y yo como creyentes para vivir en un mundo peligroso e injusto, es la sabiduría. Necesitamos ser sabios en tiempos como estos. No actuar como actúa el mundo, no actuar conforme a nuestros impulsos, no actuar como nosotros quisiéramos actuar. Cuando usted ve la injusticia en este mundo peligroso, hermano, a veces quisiéramos que los superhéroes existieran o nosotros ser alguno de ellos. A veces me entra un deseo de poder ser exterminator y poder tener todo el armamento que tiene y acabar con la justicia, la injusticia en esta tierra. Me dan esos deseos si por un momento yo fuera exterminator. ¿Exterminator es qué se dice? ¿El de metal? Terminator. Que es tan vieja que ya se me olvidó el nombre. Y poder acabar con la injusticia. Incluso al punto donde uno quisiera ver no simplemente una muerte rápida. Uno dice, esta gente no merece morir rápidamente. Merece que por lo menos se le quede la mitad de las piernas abajo y se quede la parte de arriba viva y que sufra buen rato por malvado. Quisiéramos hacer justicia, quisiéramos por un momento, si Batman existiera, si Spider-Man existiera, quisieran justicia a esta tierra. El texto nos dice, necesitas ser sabio en un mundo peligroso. Necesitas ser sabio en un mundo lleno de injusticia. Y mira cómo dice el versículo 1 al versículo 9. El predicador nos recuerda, sé sabio ante las autoridades superiores. Sé sabio ante esas autoridades superiores que actúan con injusticia y que son peligrosas porque tienen el poder para quitarte la vida cuando quieran. Y más en el contexto en que Salomón escribe esta carta, donde el rey tenía la potestad absoluta para hacerlo. Y mira cómo dice aquí el texto, ¿quién como el sabio? La pregunta que se hace Salomón es, dice, no hay nada tan hermoso como una persona sabia que se sabe conducir en los distintos contextos de injusticia. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como aquel que sabe lo que dice, cómo lo dice, cuándo guardar silencio? Dichoso el sabio, en otras palabras, ¿quién? ¿Quién como él? Ser sabio, iglesia, es conocer la verdad y aplicar la verdad en el momento determinado. Eso es sabiduría. Hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento. El conocimiento es aquello que tú sabes. La sabiduría es aquello que tú haces con lo que conoces. Es una acción deliberada en el cual tú estás poniendo como fruto de tu conocimiento la acción. Y eso es sabiduría. Y dice aquí Salomón, ¿quién como el sabio? ¿Quién como el sabio que en medio de un lugar hostil, un lugar que oprime, un lugar que es contrario a la verdad del Dios de la Biblia, puede conducirse a hablar y comportarse de manera que Dios sea glorificado, sin hablar más de lo que tiene que hablar y sin decir menos de lo que tiene que decir? Un ejemplo de esto podemos ver en la escritura de José. José pudo vivir en la casa del faraón
aún conociendo que lo que creía Faraón era diferente a lo que él creía, y él pudo actuar con sabiduría. Él pudo llegar allí como muchas veces nosotros creemos que tenemos el sartén por el mango, y llegó un cristiano y ahora todo el mundo se tiene que volver cristiano, y arrepiéntete, pecador, porque te vas a ir para el infierno y tú eres un hijo del diablo. José usó la sabiduría. Y él sabía que lo que creían el faraón y los egipcios era distinto al Dios verdadero de él. Y él sabía que había un momento dado donde Dios soberanamente había permitido, por medio de la venta de sus hermanos, que él llegara a ese lugar. En su sabiduría habló cuando tenía que hablar, interpretó cuando tenía que interpretar y ejecutó cuando tenía que ejecutar. Qué difícil, hermano, nos es hacer eso. A veces queremos hacer las cosas nosotros, a veces queremos tomar la justicia en nuestras manos, a veces queremos cambiar por medio de palos, de protestas, de pancartas, de gritos, de piedras, de adoquines, de máscaras, para que se hagan las cosas como nosotros queremos. Si usted es de Puerto Rico, entendió todo lo que yo acabo de decir. Pero no ejercemos la sabiduría. Daniel es otro ejemplo. Daniel podemos ver de igual manera que interpreta los sueños, de igual forma que lo hizo José, le interpreta los sueños y le dice: mira, esto significa, van a haber 7 años de vacas flacas, van a haber 7 años de vacas gordas, y esto significa que va a haber una escasez, que después Dios también va a proveer. Y él le interpreta los sueños y podemos ver esa gracia que Dios le da. Lo podemos ver también en Daniel. Hermano, Daniel, y eso no significa que seamos cobardes, porque yo entiendo que José no fue cobarde, y yo entiendo que Daniel no fue cobarde. Ser sabio no es ser cobarde ante un mundo hostil, peligroso, injusto. Porque podemos ver el resultado, hermano, de cómo Dios pone en gracia de igual forma a Daniel. Daniel no dejó de orar como debía haber orado, no lo dejó de hacer. Él lo siguió haciendo. Pero Daniel no estaba allí haciéndole una protesta a Nabucodonosor, porque las cosas no se estaban haciendo como se debían hacer, ni porque no le estaban dando gloria al Dios de Israel. Él usó la sabiduría. Y él sabía cómo iba a llegar y en el momento en el cual Dios lo iba a usar, y cuándo tenía que callar y cuándo tenía que hablar, de manera que el rey pudiera terminar dando gloria a Dios. Y podemos ver más ejemplos de estos en la Biblia, hermanos. Hombres de Dios que pudieron ser sabios en un mundo hostil y en un mundo injusto y en un gobierno que era totalmente contrario. Dice Salomón: dichoso es ser sabio, que actúa de una forma sabia sin contaminarse ante un gobierno peligroso e injusto, porque ninguno de ellos se contaminaron, pero fueron sabios. Actuaron de manera sabia a la forma de ellos poder decirle a los que estaban en posición lo que Dios quería que le dijera, en el momento en que Dios quería que lo dijera y en la forma en que Dios quería que la dijera. Y mira cómo compara la sabiduría con esa reflejada en el rostro de una persona. Es algo que es evidente en una persona, aún en su rostro, es hermoseada. Aquellos que tienen sabiduría tienen favor de Dios con la gente. Versículo 2 y 5, el predicador nos insta a no ser rebelde contra la autoridad. Y aquí esto es importante que le pongamos mucha atención. Una persona sabia sabe guardar el mandamiento del rey. Mira lo que dice el versículo 3. No te apresures a irte de su presencia, es decir, guarda respeto. Si tu consejo es rechazado, vete tranquilamente. No trates de imponer tus ideas. Simplemente, si no lo quiere, si no lo recibe, vete tranquilamente. Porque él tiene el poder político para usarlo para tu mal. Sé sabio. No te vayas a pelear por unas causas que no necesariamente fuimos llamadas. Y escúchenme bien.
Hay causas en las cuales nosotros debemos derramar nuestra sangre. Y se llama el Evangelio de Jesucristo. Es la única causa por el cual vale la pena en este mundo que nuestra sangre sea derramada si es necesario. Pero hay causas que no son afines al Evangelio, que nosotros no debemos derramar nuestra sangre, nuestro cansancio y nuestra fatiga. Cuidado. Cuidado cómo haces la batalla, cuidado las guerras que vas a llevar. Sé sabio en la forma en la cual te diriges al gobierno. La única razón para rebelarte ante el gobierno, escucho en mi iglesia porque estamos en un país del cañaveral que le gusta la batalla, le gusta el machete, le gusta la guerra, le gusta la protesta. Está en nuestra idiosincrasia, está en nuestra sangre. La única razón para ser rebelde a la autoridad es cuando nos manda a hacer algo en contra del mandamiento de Dios. No hay otra razón. Ay, es que no me gusta lo que está haciendo, no me gusta. Está bien, no nos va a gustar muchas cosas, pero eso no te da a ti el derecho de ser rebelde contra lo que se está haciendo. Hay muchas cosas que no nos gustan. Hermano, hay cosas de tu esposo y de tu esposa que a ti no te gustan. Y eso no te da el derecho a ti de ser rebelde con el uno con el otro. Si hay algo que es contra la voluntad de Dios, impuesto por el rey, debemos negarnos rotundamente. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero fuera de ahí, el mandato de la Escritura es a obedecer. No es a rebelarnos. No es a tirar piedra. No es a sacar palos. Es a obedecer. Cuando hay algo en contra de la palabra de Dios, no vamos a obedecer. Y eso incluye cualquier autoridad, hermano. Si su padre no es creyente y le manda a hacer algo fuera de la voluntad de Dios, usted no tiene que obedecerlo. Si su esposo le manda a hacer algo fuera de la voluntad de Dios y a desobedecer a Dios, usted no tiene que hacerlo. Pero cuidado que no coja eso como excusa para decir, no, es que esto Dios no, yo no te voy a obedecer a ti porque esto es lo que Dios dice, cuando no necesariamente es lo que Dios dice. Pero debemos ser sujetos, no rebeldes ante la autoridad. El corazón del sabio conoce el tiempo, el modo de hacerlo, y el predicador nos recuerda, es peligroso cuando no lo haces, porque puede estar en juego tu vida. Nosotros hemos visto, hermano, en un país donde se destituye al gobernador, todas las cosas que han ocurrido y las injusticias que ocurren, mucha gente no actúa con sabiduría y termina su vida tronchada, termina su vida algunos muertos, algunos presos, por irse por encima en su rebeldía y frustración a lo que dice el rey, en este caso un gobernante, alguien que esté en autoridad, y no ejercemos la sabiduría como creyentes. En una ocasión a Jesús trataron de llevarlo por esa línea. Y le dicen, Jesús, debemos pagar impuestos al César. Mira la manera en la cual Jesús ejerce la sabiduría ante el rey. Debemos pagarle impuestos al César. Si decía que sí, los judíos que estaban alrededor le iban a caer arriba, le iban a decir, no, ¿cómo que le vamos a pagar impuestos al César? Eso no se debe hacer, y se iban a enojar con él. Si decía que no, los romanos que estaban allí le iban a decir, usted está haciendo evasión de impuestos, por lo tanto vas a ser sentenciado. Por un lado, iba a quedar mal, por otro lado, iba a quedar mal, y mira la sabiduría de Jesús. Jesús pide una moneda. Y Jesús le dice, ¿de quién es esta imagen? Del César. Pues dale al César lo que es del César. Y dale a Dios lo que es de Dios.
Mateo capítulo 22, versículo 15. Al oírlo, todos se maravillaron de la sabiduría de Jesús. Allí querían llevárselo para el partido político o querían llevárselo para el otro partido político. Porque lo que estaban haciendo los judíos aquí eran rebeldes contra el imperio romano. Y el imperio romano tenía el control. Jesús está ejerciendo la sabiduría. Hay cosas que son de Dios que tú le debes dar y hay cosas que son del gobierno que tú le debes dar. Dale a cada uno lo que le pertenece. Wow. Jesús en un momento dado envía a sus discípulos y les dice: yo os envío en medio, como ovejas en medio de lobos. Los envío a ustedes en un mundo injusto y en un mundo peligroso. Por lo tanto, Jesús le dice: sean mansos como la paloma y sean astutos como la serpiente. Y él lo está diciendo en el contexto de una persecución abierta, una oposición sutil o una oposición abierta. Lo que Jesús le está diciendo es: ejerce la sabiduría. Yo los envío como lobos, pero sean sabios. Hay momentos dados donde es por mi causa y por mi evangelio donde tienes que permanecer manso, como Jesús permaneció manso. Él no se defendió cuando le acusaban en base a lo que es el evangelio, pero hay momentos dados donde tú tienes que utilizar la sutileza de la serpiente para tú no caer en las manos y en la trampa del adversario. Pablo lo utilizó en muchas ocasiones. En momentos dados Pablo les dijo: no, yo soy ciudadano romano, júzguenme en Roma. Eso es sabiduría. En Roma llegó el evangelio. Había momentos dados donde Pablo podía escabullirse de la multitud y había momentos dados donde él sabía permanecer. Lo mismo hizo Jesús. Sabiduría ante el rey. Seamos sabios. Y en medio de esta verdad, Salomón dice: sean sabios en la forma de conducirse en un mundo injusto, pero recuerde que la sabiduría también tiene sus limitaciones. No podemos conocer todo, no podremos hacer todo. El único que tiene potestad para que todo ocurra conforme a su voluntad es Dios. Por lo tanto, cuidado que dependas del uso de tu sabiduría para conocer todos los misterios, aun los que Dios no ha querido revelar en nuestra vida. Versículo 7. Nadie sabe lo que ha de suceder. Nadie sabe, ni siquiera las personas más sabias, el futuro. No podemos controlarlo. ¿Quién sabe lo que ha de ser? Y el cuándo haya de ser. ¿Quién lo va a enseñar? Usa la sabiduría, pero hay limitaciones a esa sabiduría porque hay cosas que no están en nuestras manos. Hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que van a ocurrir en el futuro que nosotros no sabemos. No sabemos cuándo vendrán tiempos de hambre, no sabemos cuándo vendrán tiempos de tormenta, no sabemos cuándo vendrá un terremoto, no sabemos cuándo habrá un incendio, no sabemos cuándo va a caer la economía. Todo es impredecible para nosotros, no lo sabemos, nadie sabe lo que ha de suceder. Sé sabio, pero no adivino. Porque tú no sabes lo que va a suceder mañana. Estás limitado aún en el uso de tu sabiduría. El futuro está en las manos de Dios. Es impredecible para nosotros. Nadie sabe lo que sucederá. ¿Y tú sabes cuál es nuestro problema, iglesia? Que no que simplemente no conocemos el futuro, sino que tampoco podemos controlar el presente. Nuestro problema no es simplemente lo que va a ocurrir mañana que yo no sé. Es que el presente tampoco lo podemos controlar. Somos impotentes ante la realidad que nos está queriendo aquí decir el predicador. No lo puedo saber. Los doctores pueden tratar algunas enfermedades, pero al final la muerte nos llega a todos. Y una vez más, somos impotentes.
Mira lo primero que dice. No hay hombre que tenga el poder para frenar el viento. No hay nadie que lo pueda hacer. No existe Capitán Planeta. Los que han pasado huracanes, y aquí yo creo que todos podemos decir, amén, somos testigos de esto. Todos los que estamos aquí hemos conocido la sensación de impotencia metido en una casa o en un refugio ante vientos poderosos que rugen, que se meten debajo de la puerta, que estremece las ventanas, que estremece la casa, sin luz, con una vela, escuchando y sintiéndote impotente. Es lo que dice Salomón. Tú no lo puedes controlar. Incluso en momentos de huracanes, uno nos recuerda del poder soberano de Dios. Esos vientos hablan de la grandeza y del poder de Dios. Segundo, dice aquí el predicador, no tenemos potestad sobre el día de la muerte. No tenemos potestad sobre el viento y tampoco tenemos potestad del día en que vamos a morir. Está en las manos del Señor. Dios ha fijado un día de nacer, y Dios ha fijado un día de morir, y no podemos hacer nada. Eres impotente ante el control de tu vida. Por lo tanto, la vida no es tuya y tú no haces con ella, como dice por ahí en la jerga puertorriqueña, lo que me da la gana. No haces con ella, uno, porque no es tuya, y dos, porque quien tiene el potestad sobre la vida y sobre la muerte se llama Dios, y el que hace con ella lo que le da la gana se llama Dios, no eres tú. Número 3, no se da licencia en tiempo de guerra. Mira los ejemplos que utiliza aquí Salomón. Una vez que la batalla comienza, no hay baja en el ejército, no hay tal cosa, aquellos que han entrado al ejército, que mientras tú estés en la guerra diga, yo quiero hoy tomarme un café con mi familia, me voy a mi casa. No. Regreso, me tomo esta semana, me la tomo de vacaciones, que envíen a alguien por mí. No, eres impotente, ya tú estás en el ejército, no hay bajas. O llegas vivo o llegas muerto, pero no hay baja. Y utilizando estas tres comparaciones, estas tres ilustraciones para aterrizar, diciendo de la misma forma que es impotente el hombre al viento, es impotente el hombre al día de su muerte y es impotente el hombre a lo que es la guerra, de la misma forma el que es perverso, el que practica la impiedad, no se va a salvar. La maldad no se librará. El malvado, aunque parezca tener éxito, el malvado no se librará. Estas tres cosas son una realidad, para aterrizar en la última diciendo, de la misma manera ocurre con el malvado. Nadie puede escaparse de las consecuencias de la maldad. No hay escapatoria a esta realidad. Y mira cómo concluye diciendo el versículo 9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace debajo del sol, cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. Alguien dijo, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y lo peor que puede tener el hombre es el poder absoluto. Porque precisamente, es lo que dice aquí el versículo, lo usa para su mal. Y el predicador continúa la exploración de la injusticia. El versículo 10 dice, he visto hombres impíos ser sepultados, y los que entraban y salían del lugar santo fueron pronto olvidados. En la ciudad en la que así habían actuado bien, esto también es vanidad. Mientras yo veo las injusticias en la vida, mientras yo veo este mundo peligroso, me he dado cuenta de que hay hombres que son malvados y perversos y son enterrados como dignatarios, aplaudidos, le hablan maravillas,
Le ponen bustos en las ciudades, le hacen una estatua en el pueblo, lo reconocen y lo aplauden. Y hermano, eso lo podemos ver en nuestros países. No estoy diciendo que en los nuestros no haya habido, pero podemos ver en estos países donde sus líderes han sido perversos, déspotas, miserables con la gente. Y hermano, y usted ve pancartas por todos lados, aplaudidos por todos lados. Estoy en un país libre y lo puedo decir. Cuando nosotros fuimos a Cuba, hay por todas partes monumentos al Che Guevara, a Fidel Castro. Monumentos por todos lados. La gente venerando el mal. Hombres que asesinaron a miles, hombres que tienen en miseria a todo un pueblo. Claro, aplaudidos por la gente, es lo que dice Salomón. Eso es lo que yo he visto. He visto hombres que son de Dios, hombres que son fieles a Dios, hombres que han vivido para la gloria de Dios y son enterrados y nadie se acuerda de ellos y en su memoria ya no existen. Pero he visto también hombres perversos que pasan los años y aún por su perversidad todavía siguen siendo recordados y todavía siguen siendo aplaudidos. Dice Salomón, esto también es vanidad. Porque ¿sabes qué? Que el reconocimiento que nosotros buscamos no es el reconocimiento de la gente. Si tú eres un hijo de Dios, tú no buscas ser reconocido aquí en la tierra. Si tú eres un hijo de Dios, aunque nadie se acuerde de ti el día de tu muerte y vayan 3 gatos a tu funeral, tú eres recordado en los cielos. Tus obras no serán olvidadas. El Dios que te compró y que te selló estará contigo para siempre. Ese es tu galardón, esa es tu esperanza, esa es tu gloria, decía el apóstol Pablo. No importa si otros se conozcan o no conozcan tus logros. No importa si te hicieron un monumento o no te hicieron un monumento. No importa si cuando tú llegaste al día de tu muerte nadie te fue a ver. Porque si tú estás en Cristo, tú has visto, en ese momento, tú has visto cara a cara al Señor. Esa es tu gloria. No es lo que los hombres digan. No cuántas coronas me trajeron. Hay gente que le gusta eso, hermano. Ahora voy a contar las coronas. A ver quién me envió una. Mira, este infeliz no me envió nada. Ni la iglesia me envió una corona. Nadie, hermano. Decía Salomón, esto también es vanidad. Recuerdo en una ocasión un misionero llegó de 15 años que invirtió en la selva. Logró muchas cosas, sufrió por el evangelio. Él llega al aeropuerto de su país y ve un séquito de gente con pancartas, globos, flores. Y cuando se baja del avión, ninguna de esas cosas eran para él. Era que un mandatario acababa de llegar y estaban aplaudiéndole y celebrando. No había nadie cuando él se bajó del avión. Y él pudo entender y recordarse a través de la palabra de que tu reconocimiento no es aquí en la tierra, porque todavía tú no has llegado a casa. Cuando tú llegues a casa, escucharás, ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nuestra tierra no es aquí. Nuestra meta no es aquí. Nuestro fin no es aquí. Aunque los malvados parezcan ser muy poderosos, también hay un tiempo para que mueran. Aunque lo honren en sus entierros y digan
toda palabra bonita de ellos, aún los velen en la iglesia. Todo esto es vanidad, todo esto es absurdo. Porque realmente esto no es lo que importa, es lo que dice aquí Salomón. Ya su sentencia está ejecutada, versículo 11. Su sentencia está ejecutada, aunque no sean procesados aquí en la tierra, aunque no se sacie la justicia aquí en la tierra, aunque utilices abogados para que pueda defenderse por medio del tecnicismo y aplacen tus juicios, como quiera un día te encontrarás con el Señor. Aunque te salgas con las tuyas aquí en la tierra, tu sentencia es segura. Dice la palabra. Aunque alargues tu vida, versículo 12, tu fin no será bueno. El fin del impío no será bueno. La sabiduría humana no puede entender muchas de estas locuras. Es lo que dice Salomón. Sé sabio y compórtate de una forma sabia en un mundo injusto. Pero hay cosas que tú no las vas a entender. Hay cosas que por más que las maquine, y se lo está diciendo alguien que tomó en serio el experimento y lo desarrolló y vio cómo se daban las cosas y observaba. Él dice, hay cosas que no las vamos a entender nunca. Pero de algo yo puedo concluir, dice Salomón. Yo sé que le irá bien a los que temen a Dios. Yo no puedo entender muchas cosas ni por qué al malo lo reconocen y aquellos que han vivido una vida digna delante de Dios son olvidados. Yo no puedo entender muchas de esas cosas, pero de algo yo puedo saber, y es que al que teme a Dios le irá bien. No necesariamente aquí en la tierra, porque el bien, como vimos en el estudio esta mañana, de Dios no significa el mismo bien de nosotros. El mayor bien de Dios es la conformidad del carácter de Cristo en mí. El que ama a Dios le va a ir bien en la eternidad y en la conformidad de su Hijo en mí. Y a los que no, al impío, le irá mal. Le puede ir bien aquí en la tierra. Al impío le puede ir bien aquí en la tierra, hermano. Puede tener más dinero que tú, puede tener más salud que tú. Pero su fin, dice Salomón, no será bueno. Aunque le vaya bien aquí, su fin no será bueno. Su juicio es seguro. Y un día estará delante de la presencia de Dios y será juzgado. Iglesia, no vivimos en el mundo perfecto, eso es evidente. No vivimos en el mundo donde las cosas ocurren con justicia, eso es evidente. Versículo 14. Hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Y es que hay justos, y obviamente la Biblia no se contradice. Cuando dice que hay justos, son aquellos que tienen su fe y esperanza en el Dios de Israel. El pueblo de Dios era conocido como los justos de Dios, los que estaban confiados en el Mesías prometido, en la promesa del pacto. Esos son los justos, porque claramente dice el apóstol Pablo en Romanos, no hay justo ni siquiera uno. Pero está hablando del pueblo de Dios, aquellos que tienen la esperanza en Él. Y Él está diciendo, he visto algo más debajo del sol, que hay justo a quien le sucede conforme a las obras de los impíos, y hay impío a quien le sucede conforme a las obras de los justos. Dijo, también esto es vanidad. En mi proyecto yo he visto cosas, que hay gente que ama a Dios, le sirve a Dios y le va como le debe ir al impío. Pero ve a los impíos que no aman a Dios, no le sirven a Él, son aborrecedores de Él, están lejos de Él, y le ocurre lo que le debe ocurrir a un creyente. Él está analizando debajo del sol, esto es lo que yo veo. Sin Dios en la ecuación, esto es lo que yo veo. Porque algunos pensamos que de igual manera, si tú le sirves a Dios en un mundo caído, en medio del valle de sombra y de la muerte en el cual nosotros nos encontramos, todo nos irá bien. No, y eso no es lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23 nos dice que Él es tu pastor y todo te irá bien. Él es tu pastor y nada te va a faltar. Pero ¿en dónde nada te va a faltar? Ahí Él dice, en medio del valle de la sombra y de la muerte, tú vas a poder estar seguro. No es que no vas a pasar por ahí, tú vas a poder estar seguro. Porque voy a aderezar mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores, no de tus buenhechores. Va a haber angustia.
Pero la confianza plena en el Salmo 23 es que en la casa de Jehová moraré por largos días y me deleitaré en su presencia. Ahí está el gozo del salmista. Ahí está el gozo del creyente. A los impíos le puede ir bien aquí en la tierra. Al creyente le puede ir mal aquí en la tierra, pero su morada final no es aquí. Por tanto, él dice, cuando yo veo esto debajo del sol, versículo 15, me alabé a la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que come y que beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo, de los días de su vida que Dios le conceda debajo del sol. Es decir, debajo del sol, disfruta lo que tiene, disfruta lo que Dios te ha dado. Estamos en un mundo injusto, pero no olvidemos que hay uno más grande que Salomón. Y se llama Jesús. Y Jesús nos enseña que la vida no termina después de la muerte, sino que hay vida más allá de la muerte. Que hay un juicio final tanto para los justos como para los malvados, que tendrán que dar cuentas a Dios por sus actos. Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, no maraville de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que el análisis final: teme a Dios y tendrás un destino seguro. Vive como un impío y como un malvado, y tu final no será bueno. Al impío no le irá bien. Bueno, pastor, esto parece obvio, pero ¿por qué? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente justa que le sirve a Dios en esta vida? Todavía no lo entiendo lo que Salomón quiere decir. Me quedo con Salomón. Porque hay gente mala que le sale como si fuera gente justa. El predicador se esforzó y se esforzó y se esforzó y no pudo contestar. Versículo 16. Yo pues dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y al ver la faena, lo que acabamos de ver, que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve en sueños sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar. La obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Y aunque diga el sabio que la conoce, no por eso la podrá alcanzar. Descansa en los propósitos soberanos de Dios. Descansa en la bondad de Dios. Teme a Dios, actúa con sabiduría y descansa en su soberanía. Ese es el final de Salomón. Descansa en su soberanía. El predicador ya nos ha mostrado cómo vivir usando la sabiduría en un mundo peligroso, y también cómo aprender a vivir con las limitaciones dependientes de Dios, aunque no entendamos su plan perfecto. No lo entiendo. Descanso en el Señor. No voy a seguir indagando, tratando de encontrarle el porqué. Descanso en el Señor. Dios se mueve de maneras maravillosas para obrar su plan perfecto que nosotros no podemos entender. Aunque tengamos ese sentido de frustración, aunque tengamos ese sentido de indignación por medio de las injusticias de la vida, como le llamamos, aunque muchas veces sintamos que Dios nos abandonó. Hasta un famoso ateísta dijo en una ocasión, a punto de morir: he sido abandonado por Dios y por los hombres. Famoso ateísta. No nos sorprende, iglesia, cuando llega ese sentido de frustración en el mundo. Eso no nos debe sorprender. El que no está en Cristo, ese sentido de frustración es una realidad. Pero ese sentido de frustración nos llega a veces como creyentes. Y vemos a creyentes haciendo este mismo tipo de expresiones. Y lo peor, que algunos predican
y comparten de esa vida abundante, ideal para el cristiano, libre de aflicciones, de dolor y de injusticia en la vida. Y si tú estás aquí y dices en el día de hoy, no, yo nunca me he sentido así, yo quiero repetirte las palabras de Charles Spurgeon. Si eres un hombre en pos del corazón del Señor y todavía no te has hecho estas preguntas, créeme que lo harás muy pronto. Y yo quiero recordarte, antes de concluir, al único hombre sobre la tierra que recibió inmerecidamente todo el peso de la injusticia. Yo quiero recordarte en esta mañana aquel único que fue bueno, que siendo Dios tuvo que sufrir la injusticia más grande sobre el planeta Tierra, y en un momento dado, mientras clamaba a su Dios, su nombre se llama Jesús de Nazaret, Él está delante del Señor clamando, diciendo a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él recibió la mayor injusticia, el perfecto justo tratado como los injustos, lo que dice Salomón. El único perfecto justo que fue tratado como un perfecto injusto se llama Jesús. No existe nadie más sobre la tierra. Y en el momento de agonía donde se iba a enfrentar a la ira de Dios, él clama al Señor diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el plan perfecto. Muchas veces podemos sentirnos frustrados, podemos sentirnos abandonados, pero podemos descansar que el plan perfecto de Dios se está ejecutando. Aquello que Jesús estaba enfrentando no era otra cosa que la antesala a la ira de Dios, que sería la bendición más grande para todos los que estamos en este lugar, que ya estamos en Cristo y la ira de Dios ya no está sobre nosotros. No entendemos ese mal, no entendíamos esa injusticia, pero es la mayor bendición de su iglesia. Los planes de Dios son más altos que los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros. Y este capítulo me recuerda mi incapacidad para poder controlar los asuntos. Me recuerda que aunque no entienda las circunstancias, ni me encuentre desorientado, me siente frustrado, puedo decir, como dijo en una ocasión Montgomery Boyce, y él dijo, el hecho de que nos sintamos que no sabemos qué hacer, que Dios no hace justicia inmediata, sabemos que Dios está allí. Por ser abandonado necesitas a alguien que te abandone, debido a que somos cristianos y se nos ha enseñado por el Dios de las Escrituras. Sabemos que Dios aún nos ama y será fiel con nosotros a pesar de nuestros sentimientos, a pesar de lo que yo no entiendo. Dios sigue siendo fiel. Y ciertamente, iglesia, una vez más tenemos a uno más grande que Salomón. Jesucristo nos dice que Él estará con nosotros y podemos estar confiados y seguros y esperanzados en que esta leve tribulación momentánea, como decía el apóstol Pablo, no se compara con las riquezas eternas en Cristo. Y esta breve tribulación momentánea, aunque parezca que no va a terminar, es momentánea, está produciendo en ti un eterno peso de gloria. Recuerda el Evangelio en medio de cualquier situación que nos encontremos. Recuerda el Evangelio en medio de las justicias de esta vida para poder actuar con sabiduría. No olvides que Dios va a juzgar de manera perfecta y justa a todos los malvados y a todo el mal, y nadie va a quedar sin justicia. Y te dejo con esta, iglesia, para que podamos reflexionar durante esta semana. Ten paz en el Señor y seamos sabios en este mundo. Proclamemos el Evangelio. Y recuerda que tu lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha no es contra sangre ni carne.
hay un mundo real y espiritual, debemos actuar con sabiduría. Con gracia, estamos en un mundo injusto, estamos en un mundo peligroso. Iglesia, seamos sabios y vivamos para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Y ayúdanos a escuchar tu voz a través de ella, Señor. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos caído presa de actuar de manera necia? ¿Cuántas veces ante la injusticia actuamos, Señor, como los impíos? Queremos tomar la venganza en nuestras manos. Queremos actuar en impulso. Queremos actuar, Señor, en rencor. Queremos actuar en rebeldía. Nos quejamos contra otros, nos quejamos contra ti. Señor, que el consejo del predicador en la mañana de hoy, sé sabio. Lo que no entiendes y lo que no comprendes está en tus manos. Señor, tú lo gobiernas, tú lo tienes. Y que yo pueda actuar con sabiduría, siendo prudente, siendo veraz, lleno de gracia, pero lleno de verdad, como lo hiciste, Señor, por medio de tu Hijo Jesús. Perdónanos, Padre, las veces que hemos actuado olvidando esta verdad que Salomón nos recuerda, teniendo nuestra esperanza en las cosas de aquí, teniendo nuestro gozo en las cosas de aquí, y olvidando, Señor, tus promesas, tu verdad, lo que tiene valor por encima de todo. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén.